pidiéndole al Señor, me sentí dirigido a compartir algo que es aparte, que es diferente. Sí vamos a seguir nuestra serie confiando en el Señor, pero sentí carga mucho en esta mañana, mucha carga en esta mañana de compartir un asunto diferente. Así que vamos a abrir el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 2. Quisiera hacerlo mucho por causa de, porque es un asunto que realmente el Señor nos lo ha hablado profundamente muchas veces a nuestra vida, y porque curiosamente estos últimos tiempos se han acercado muchos jóvenes a hacerme preguntas en relación a esto, y siempre he notado que es un asunto que debe ser conocido, sino que lo difícil de explicar hace que a veces tengamos mucho temor. Yo preferiría estar aquí y leerles un folleto o unos capítulos de un libro de una hermana muy conocida, Madame Guyon, pero vamos a hacerlo por la palabra y vamos a pedirle al Señor que nos dé claridad. Quiero hablar acerca del invierno espiritual. Era un asunto que yo decía que quería compartir hace algún tiempo y hoy lo vamos a compartir. La Biblia nos muestra que la vida cristiana es un proceso, y muchas veces el Señor, tú vas a encontrar que aunque no es un asunto muy claro en las Escrituras, sí hay partes donde el Señor nos habla de este asunto. Ahí en Cantares capítulo 2 encontramos que el Señor viene a buscar a la amada, y esa amada se encuentra en una experiencia, pero el Señor quiere sacarla de esa experiencia, y esa experiencia en la que se encuentra la amada es el invierno espiritual. Vamos a leerlo ahí en el verso 10 y vamos a hablar un poco de esto. Dice 2:10: mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Ella está de alguna manera postrada, de alguna manera acostada, no sabemos claramente, pero el Señor la quiere sacar de ese estado, de esa condición en la que ella se encuentra. La vida cristiana es una serie de procesos donde a veces estamos muy firmes, muy fuertes en el Señor, sirviéndole al Señor, con experiencias muy agradables, donde realmente el Espíritu manifiesta ciertas cosas que no son normales en nosotros, en el hombre natural, sino que el Espíritu produce. Pero también la Biblia nos muestra que hay experiencias espirituales que no son tan agradables, pero que son necesarias en el camino. El Señor va a usar una parábola que nosotros vemos en las estaciones de la tierra. Las estaciones de la tierra nos muestran que la tierra pasa por ciertos procesos, ¿sí? Pasa el invierno, después del invierno viene la primavera, después de la primavera viene el verano y después viene el otoño. Sí, podemos decir que hay dos estaciones principales, que es el invierno y el verano. La primavera es el proceso de entre el invierno al verano, y el otoño es el proceso del verano al invierno. Así espiritualmente nosotros podemos estar en experiencias que parecen verano, de mucha alegría, de mucha luz, de mucho gozo, de mucho servicio, pero también podemos pasar experiencias espirituales que son como el invierno, experiencias de mucho frío, de mucha sequedad, de mucha oscuridad y de mucho silencio, si se puede decir. Y eso es lo que vamos a hablar un poco hoy. Antes de entrar a hablar, quiero hacer ciertas especificaciones. Lo que vamos a hablar de alguna manera es algo que experimentan los creyentes que llevan un camino más avanzado, como más cercano al Señor. Esto que vamos a hablar no tiene relación al pecado, porque ciertamente hay creyentes que en su caminar experimentan cosas muy difíciles, muy desagradables, pero no siendo la voluntad de Dios, sino por causa de sus pecados. No vamos a hablar de esa experiencia por causa del pecado. No vamos a hablar de esa experiencia que tienen muchos creyentes porque todavía tienen amistad y amor con el mundo, algo de idolatría en su corazón, y eso los aleja del Señor. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de aquellos creyentes
que aman al Señor, perseveran en el Señor, que son diligentes en su andar espiritual, pero que a veces soberanamente Dios escoge que ellos pasen por ciertos estados espirituales que muchas veces cuando los experimentamos no los comprendemos, y eso hace que la jornada sea muy difícil. Por eso realmente queremos hablar esto, porque el entender que debemos pasar por ciertas jornadas no va a hacer que la jornada sea más fácil, pero va a hacer que entendamos que es necesario pasar por esos procesos en nuestra vida espiritual. Sí, la vida espiritual es un proceso en la medida que Dios va trabajando con nosotros, nos va conformando a la imagen de Cristo. Pero para que lleguemos a eso debemos pasar por ciertas jornadas. Hay jornadas de verano, hay jornadas de otoño, hay jornadas de primavera y hay jornadas de invierno espiritual, que son necesarias en la iglesia. Así también es la iglesia. A veces tú ves la iglesia en verano como aquel árbol verde dando fruto hermoso, pero a veces tú ves que la iglesia está pasando de un estado hermoso como a un estado frío, otoño. Ya no es verde, sino ahora todo es como amarillo, como que se está secando. Y llega a un estado a veces que llega a invierno, donde todo es seco, donde todo es muerto, donde todo es frío, donde las canciones no son agradables, las enseñanzas no son agradables, donde aún yo tengo cierta insatisfacción a lo que estamos viviendo. Eso es invierno. Pero gracias al Señor nos muestra que Él no nos va a dejar en invierno, sino viene a la mala y dice, ven, levántate. Y comienza a pasar la dureza, a volvernos un poquito más sensibles, comienzan a cambiar los colores, comenzamos a volver a hallarle agrado a ciertas cosas, y comienza el Señor a sacarnos y a producir otra vez cosas nuevas en nosotros. Pero estamos constantemente en ese proceso. Entonces lo que vamos a hablar es un poco de ese invierno espiritual, que nos habla de la experiencia que tiene el creyente a veces en su jornada. El invierno se caracteriza porque los días son cortos, las noches largas, las temperaturas bajas. ¿Sí? Es la época más fría del año y contrasta con otras jornadas, especialmente el verano. Entonces vamos a leer algunos pasajes de la Biblia que nos hablan de eso. Toca extraerlos, escudriñar. Pero si tú encuentras, aun cuando tú encuentras a hablar al Señor Jesús, tú ves que en algún momento Él pasó por esa experiencia. Y muchos de los siervos de Dios, porque a veces pensamos que ser cristianos, discípulos, que perseveramos, eso quiere decir que siempre vamos a estar contentos, siempre vamos a estar gozosos, siempre vamos a tener ganas de orar, siempre vamos a tener ganas de leer la Biblia, y eso es lo normal. Pero también pasamos por jornadas difíciles. Y hay que entenderlo, hermano, porque es triste o es difícil encontrar un hermano que se acerque y te dice, hermano, yo amo al Señor, yo quiero seguir al Señor, pero llevo una jornada en la que no puedo orar. Llevo una jornada en la que no puedo leer la Biblia, hermano. Llevo una jornada en la que no siento reunirme, y cuando voy a la reunión todo me parece fastidioso. Pero yo amo al Señor, yo quiero seguir al Señor. ¿Qué me está pasando, hermano? ¿Tú te has sentido alguna vez así? Eso es parte del camino del Señor y vamos a estudiarlo porque hay personas que inspiradas por el Espíritu Santo tuvieron esas experiencias y algo nos dejaron plasmado para que nosotros aprendamos de esas jornadas. Amén. Entonces vamos a leer algunas palabras de Job en el capítulo 24, verso 12. Job fue un hombre piadoso, fue un hombre temeroso de Dios. Ciertamente Dios tenía que hacer una obra en Job y lo pasó por experiencias terribles, pero no fue toda su vida, fueron 7 años. ¿Cuántos años viviría Job? No sé si lo dice la Biblia, pero entre todos los años que Job vivió, tuvo 7 años de oscuridad, de invierno, de pasar unas pruebas terribles. A veces nosotros no son 7 años, pero a veces al año o al mes son unos días, o al año son unos meses, que tenemos que pasar por ciertas cosas. Y vamos a entender un poco por qué el proceso por el cual el Señor permite eso en nuestra vida espiritual, que es un proceso que es beneficioso, que es destructivo, pero que es beneficioso. Hay veces que las cosas destructivas son beneficiosas, aunque no pareciera. Entonces vamos a leer Job 24, verso 12. Dice: desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración.
Mira cómo habla Job. Hay una ciudad donde gimen y los que gimen están en un proceso de muerte. Están moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. O sea, ellos están en un proceso de muerte y sus almas están pasando por ciertas experiencias extrañas, dolorosas. Pero Dios no atiende la oración. Hay momentos donde tú vas a orar en tu vida cristiana y no has acabado de orar, hermano, y tú vas a ver la respuesta del Señor. Antes de que esté la palabra en nuestra boca, muchas veces el Señor, ya conociendo según su omnisciencia lo que vamos a pedir, ya lo trae a nuestra vida. A veces oramos y las peticiones vienen pronto, las respuestas vienen rápido, pero hay veces que no. Hay veces que estamos en un proceso de muerte, porque eso es el invierno. Es el proceso cuando la tierra, el clima, de alguna manera experimenta una época de muerte. Ya está pasando por ahí. No es definitivo, pero es un proceso constante. Así muchas veces nosotros como creyentes vamos a experimentar la muerte. Pero cuando me refiero a experimentar la muerte, también quiero hacer diferencia de esto. Unas son las pruebas que el Señor permite a nuestra vida. Hay veces que vienen pruebas, circunstancias difíciles, aún en verano, aún en cualquier época. Y a pesar de que viene la prueba, la experiencia y nuestra vida espiritual es muy fuerte. Sentimos gozo, sentimos alegría, sentimos paz. A pesar de las circunstancias contrarias, sentimos la fuerza para seguir. No estamos hablando de esa experiencia. Estamos hablando de la experiencia que el problema y la muerte no es las situaciones que vienen externas, sino es la experiencia de nuestra alma. Cuando nuestra alma pierde su comunión con el Señor, pierde el gozo del Señor, pierde el deseo de orar, el deseo de leer, el deseo de perseverar. Cuando nuestra alma comienza a sentirse agonizante, aunque a veces externamente no esté pasando nada. Es esa experiencia del alma, es ese invierno espiritual en nosotros que muchas veces vamos a pasar y no lo comprendemos. A veces tú estás que te levantas y sientes mucha alegría, mucho gozo, muchos deseos de orar, muchos deseos de leer la palabra, de reunirte, escuchas prédicas. Eso es verano. Hay luz, hay calor, hay alegría, el fuego interior está ferviente. Pero hay épocas que tú te levantas y aunque quieres orar, no puedes orar, y oras y tú percibes interiormente que Dios no te escucha, que Dios no te ve, y que aunque estás esforzándote por venir al Señor, interiormente tu alma está experimentando algo totalmente contrario. Ese es cuando el alma comienza a pasar de otoño a invierno. Job vuelve a decir algo así, y vamos a leer la descripción de los salmistas, pero primero leamos Job 30, verso 15. Dice: se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora, y mira, siempre es el alma, el asunto está en nuestra alma. Mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. Mira cómo Job habla de una experiencia que él está viviendo. Los salmistas nos centran en muchos detalles. Vamos a leer 3 salmos, 3 testimonios de 3 salmistas que pasaron por eso. Y curiosamente, estas experiencias se encuentran en el libro de los Salmos, no se encuentran en Lamentaciones. El salmo es el cántico que tenía el pueblo de Israel para su Señor, pero aún a veces en medio de nuestros cánticos, hay cánticos que hablan de la gloria del Señor, hay cánticos que exaltan al Señor, pero hay también cánticos que hablan de la experiencia que ha tenido el salmista con el Señor. Eso nos va a ayudar un poco a entender nuestra experiencia. Salmo 102, verso 1. Mira el título inspirado que deja el Espíritu Santo de este salmo. Dice: oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. O sea, personas piadosas que sufren, personas piadosas que pasan por angustias, personas piadosas que derraman su alma delante del Señor. Vamos a leernos Salmo 102. Curiosamente este salmo no tiene un autor conocido, pero creemos que el Espíritu Santo dejó esto para nosotros. Mira lo que dice el salmista.
Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Mire lo curioso, hermano. Hay días que son de angustia. Y en ese momento de angustia, el salmista comienza a volverse al Señor. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días, mira lo que va a comenzar a decir el salmista, se han consumido como humo. Y mis huesos, cual tizón, están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Mira esa frase. Mi corazón está herido y seco como la hierba. Nosotros a veces quisiéramos, realmente lo quisiéramos, constantemente estar de una manera ferviente y sirviendo al Señor. Quisiéramos estar trabajando para el Señor, quisiéramos estar orando, quisiéramos estar involucrados en muchas cosas que han sido parte de nuestra vida. Cuando llegamos al Señor, pues veníamos sin Dios, viene el verano a nuestra vida. Nuestra alma pasó de la muerte espiritual a la vida espiritual. Con eso vienen muchas cosas. El creyente nuevo tiene un gozo, tiene deseos de orar, tiene deseos de reunirse, tiene deseos de servirle al Señor, tiene deseos de amarle al Señor, tiene deseos de hacer muchas cosas para el Señor, y constantemente eso es algo que debe estar en nuestra vida. Nuestra vida debe producir frutos espirituales, debe producir deseo por el Señor, debe producir fervor por el Señor. Eso debe ser la característica de nosotros. Pero a veces eso que se produce en nosotros no proviene de nosotros mismos. Es una obra que el Señor hace por su Espíritu, empujándonos, despertándonos, guiándonos. Y a veces tú te levantas y sientes un profundo deseo de arrodillarte y orar al Señor. A veces de madrugada, a veces por la mañana, a veces vas caminando y a toda hora tú ves que la vida espiritual realmente es como el Señor la describió. De tu interior corren ríos, tienes ganas de orar, tienes ganas de evangelizar a cuanta persona se te acerque, tienes ganas de hablarle del Señor, y eso es precioso. ¿Cómo no vamos a hablar del Señor? ¿Cómo no vamos a orarle al Señor? ¿Cómo no vamos a gozarnos en el Señor? Si es que ahora estamos en Cristo y en la vida. Y eso es parte de la experiencia común que debe tener todo creyente genuino. Si usted desde que se convirtió no tiene deseos de orar, de consagrarse, de reunirse, de buscar del Señor, de hablar del Señor, tal vez nunca ha conocido al Señor. Pero el creyente genuino tiene ese deseo ferviente constantemente. Pero a veces pasa que el creyente pasa por situaciones internas donde el Señor le va a mostrar que todo lo que él tiene es por obra del Espíritu Santo y es por gracia. Tú oras por gracia, tú te reúnes por gracia, tú buscas del Señor porque la gracia del Señor está derramándose sobre ti, pero llega momentos en los que el Señor sabe que es bueno para nuestra vida espiritual retener ciertas gracias que se experimentan en nuestra vida. ¿Cómo qué? Ya lo hemos dicho, como la oración, como la comunión, como el escuchar la palabra. Son gracias que tenemos por el Espíritu, pero que a veces, aunque quisiéramos experimentarlas constantemente, ya no podemos. A veces pasamos épocas donde duramos 1 año, 6 meses, 3 meses, 2 meses, escuchando enseñanzas todos los días, leyendo libros todos los días, y es tan agradable y nuestra alma comienza a deleitarse y hallar cierto agrado en esas experiencias que son buenas, que son genuinas. Pero a veces el Señor le va a enseñar a nuestra alma a pasar por jornadas de sequedad espiritual, donde ella no experimenta muchas cosas, donde ella no siente muchas cosas, pero donde ella debe ser constante y fiel a pesar de que no sienta y no experimente. Sí, eso es lo importante de esas experiencias, que nos pasan de ser cristianos almáticos, o sea que estamos siempre deseando sentir y experimentar, porque la hermana Mangullón habla de eso, el alma se vuelve un poco egocéntrica. Yo oro al Señor porque eso me produce cierto gozo. Yo busco y canto al Señor porque en la alabanza hay cierta alegría que yo siento. Yo estoy en medio de los hermanos porque eso me trae cierta satisfacción. Pero llega el momento que el Señor le quita cierta satisfacción a nuestra alma, y nuestra alma no se alegra, no siente, no se goza. ¿Sí? Y es parte del camino. ¿Por qué? Porque eso hace que nuestras
intenciones internas sean purificadas. ¿Cuál es una de las cosas que el Señor quiere hacer con eso? Mostrarnos que el centro de nosotros, de nuestra vida espiritual, no es lo que sentimos. Y que muchas veces vamos a sentir por dentro una angustia insoportable, un desasosiego constante, pero aún así nuestra fe nos debe sostener poniendo la mirada en Cristo Jesús y siguiéndole, así no sintamos, así no veamos y así no nos alegremos. Por eso es bueno el invierno, porque el invierno nos libra del egocentrismo que generalmente nosotros sentimos, hermano. ¿Sí? Y el alma comienza a ser doblegada. ¿Por qué? Porque ella pasa de hacer muchas cosas y experimentar muchas cosas a no sentir nada. Y eso también es bueno para nuestro orgullo. A veces, como oramos, como nos consagramos, como leemos, como somos más espirituales que otros, nuestra alma llega a pensar que somos mejores. Ay, yo soy mejor que ti porque yo me levanto a tal hora, oro tanto, a mediodía oro tanto, por la tarde oro tanto. Pero cuando me levanto y ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche puedo orar. Me doy cuenta que todo lo que he vivido y todo lo que he experimentado es porque hay una mano que me ha estado sosteniendo. Y esa mano a veces me deja un poco solo. ¿Para qué? Para que yo aprenda a que lo que Él hace por mí, lo hace por gracia y para gloria de su nombre, no para mi satisfacción. Si estamos entendiendo un poco a dónde vamos, hermanos. Dice, no escondas, el salmista ahí en el verso 2, de mí tu rostro en el día de mi angustia. Lo más terrible de esta experiencia es que como tú te vas a sentir como por dentro con una espada revolviéndote, te sientes como, usted no se ha levantado como en ese día que se siente como fastidiado con todo. Miren, hermanos, yo lo digo muy sinceramente y delante del Señor, sin orgullo, sin pretensión ni nada. Realmente, desde que nos conocimos al Señor, todo gira alrededor del Señor. Mi amor hacia mi esposa, mi amor hacia mi familia, mis ganas de servirle al Señor, todo gira en torno a mi relación con el Señor. Si yo estoy mal con el Señor, yo estoy mal con mi esposa, yo estoy mal con mis hijos, yo no quiero ver a nadie, no quiero encontrarme con nadie. Y hay días que me levanto así, con ese fastidio interno de no querer saber nada ni nada. Y clamo al Señor y no me responde. Antes me sentía, a veces cuando tú pecas, inmediatamente te das cuenta que pecas, clamas al Señor y viene el consuelo del Espíritu. ¿Sí? ¿Tú lo has sentido? ¿Quién no lo ha sentido? Pero hay días que tú te levantas así insatisfecho, seco por dentro, con nada de luz, frío por dentro y clamas al Señor y no te responde. Qué experiencia, ¿no? Tan agradable. Eso es terrible, hermano. Miren, un día un hermano me decía hablando de este tema, yo prefiero las pruebas que me acercan al Señor. Porque hay pruebas difíciles, pero viene la prueba y tú te aferras al Señor y experimentas el poder, la fuerza, la gracia del Señor para seguir adelante. Pero esta experiencia, aunque todo esté bien externamente, tú estás interiormente muerto, seco, frío. Invierno espiritual. Pero hermano, acuérdense que es solo una jornada que hay que pasar de vez en cuando y que es útil por lo que estamos diciendo, ¿no? Dice el salmista, inclina mi tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido como humo. Yo pienso que esto es otro de los asuntos que hace esta jornada tan difícil, hermano, que muchas veces en esta jornada notamos, y es algo que pasa, perdemos terriblemente el tiempo. Cuando tú amas al Señor, lo que más deseas es aprovechar cada uno de tus días para el servicio al Señor. Poder orar, poder servirle, poder aprovechar el tiempo, que es poco. Pero cuando tú en esos días te sientes muerto, que todo lo que el Señor te pone a hacer ya no te lo pone a hacer, que lo que deberías hacer y ocuparte de Él no lo puedes hacer, eso es terrible para el alma diligente que quiere servirle al Señor. El estar en una posición que no puede hacer nada, eso es terrible. Mira, hermano, tú quieres quebrantar a un siervo del Señor, ponlo en un lugar donde él no puede hacer nada para el Señor.
eso doblega el alma, eso nos destruye interiormente. Porque lo que más deseamos es servir, lo que más deseamos es trabajar, lo que más deseamos es que nuestra vida produzca frutos para Cristo. Y cuando Cristo nos quita toda la capacidad interior para hacerlo, ¿qué podemos hacer? Pero el salmista dice más adelante, espera en Jehová. O sea, sí se puede hacer algo, aunque no pase nada. Muchas veces en nuestra vida cristiana están pasando cosas aunque no pase nada. Muchas veces está pasando algo aunque tú no veas nada. Miren eso, curioso. Tú siembras la semilla, pones tierra y tú ves que no pasa nada. Pero sí está pasando algo. Algo está muriendo en la semilla, que es parte del proceso para que después ella florezca. Nuestra alma tiene que pasar por estados donde ella muera ciertas cosas, no para perderlas, sino para que florezcan nuevamente con un mayor vigor y un mayor gozo, mayor alegría, un mayor color, así como el invierno al verano. Tú ves que los árboles pierden su color, pierden su fruto, todo está seco, todo está muerto, pero comienza a llegar otoño, primavera, y todo comienza a cambiar. Y otra vez el árbol que se veía seco, muerto, sin frutos, sin hojas, comienza a florecer. Tú vas a sentir momentos donde tu vida de oración va a pasar por esto, pero no es para pérdida, sino para que en ti produzca un mayor deseo de orar. Como le decía a una hermana que estaba pasando por una experiencia de estas, me decía, hermano, es que yo no puedo orar, yo quiero orar, pero no puedo orar. Entonces le decía yo, cuando pases esta jornada, porque todos la pasamos, vas a sentir que no vas a poder dejar llorar, porque el volver a encontrar algo que habías perdido se hace más precioso para ti. ¿Sí? El que lo ha experimentado, yo sé que hay algunos que me van a entender porque lo han experimentado. Los que no lo han experimentado, tarde o temprano, la vida nos va a llevar a esas circunstancias. Dice, mi corazón, los días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. ¿Cuándo es un tizón que está quemado? Cuando no hay fuego. La vida cristiana se compara con, y el Señor la quiso usar la imagen del Espíritu Santo en nosotros como una llama encendida, ¿no? No apaguéis el fuego, dice Pablo, sed fervientes en espíritu. Pero a veces la vida espiritual, aunque el espíritu nunca se va del creyente porque es el sello hasta la redención, sí el creyente va a experimentar que el fluir y el hablar interno del Espíritu Santo en nosotros va a haber épocas que es más limitado. Eso lo hace el Señor por a veces. Miren, hermanos, y como les decía al comienzo, no es porque tú hayas pecado o no hayas pecado. No es porque tú estés con el mundo o no estés con el mundo. Hay gente que lo está experimentando por eso. Pero estamos hablando de esos cristianos que son piadosos, que se esfuerzan en la gracia, que son constantes. Ellos también experimentan sequedad interior. Dice, mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Yo conocí un hermano que, hablándome de esto, el hermano me decía, hermano, cuando yo estoy en esos días, ni ganas de bañarme me da, ni ganas de comer me da. Tan interiormente seco que todo lo externo se vuelve desagradable. Todo se vuelve así como el invierno. Todo en el invierno es todo frío, todo blanco, todo gris. A veces pasa eso. Mis huesos, dice, por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Mira cómo habla este salmista, hermano. Estos hombres eran los encargados de llevar al pueblo a adorar a Dios. Y el hombre que adora a Dios, que sirve a Dios, a veces se llega a experiencias donde se siente solitario. Donde no hay compañía, no hay alegría, no hay gozo, no hay comunión, no hay cercanía con los hermanos. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado.
O sea, el salmista de alguna manera sentía como si el Señor lo estuviera desechando, como si el Señor lo estuviera poniendo a un lado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Esa es nuestra experiencia, hermano. Esa a veces es una parte de nuestra jornada. Pero no debemos olvidar que nuestras jornadas son nuestras jornadas. El Señor sigue siendo el mismo. El mismo que en algún momento te produce alegría y gozo, es el mismo que a veces también nos permite experimentar el sequedad. El mismo que hace fructificar el desierto, es el mismo que a veces nos permite tener hambre en medio de él. Dice el salmista, mas tú, Jehová, permaneces para siempre, y tu memoria de generación en generación. O sea, en medio del salmista comenzar a expresar su invierno espiritual, él como que comienza a mudar, él como que va a comenzar a pasar a primavera y comienza a decir, te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Cada una de las jornadas que nosotros tenemos, cada una de las sendas que nosotros tenemos, tienen un tiempo. Hay tiempo para gozarnos y hay tiempo para entristecernos. Hay tiempo para cantar y hay tiempo para llorar. Yo debo aprender cuando el Señor me está guiando a ser diligente, cuando yo siento el impulso de algo que debo hacer por el Espíritu y el gozo y la fuerza viene, yo debo aprovechar el momento, porque muchas veces cuando yo no lo aprovecho, yo voy a desperdiciar una oportunidad que el Señor me está dando, como la mujer en Cantar de los Cantares. Cuando usted escuche que usted se levanta y siente la intención de irse a orar, no pierda esa oportunidad. Miren, hermanos, cuando usted está en su vida cristiana y el Señor lo lleva por su espíritu, por su palabra, a tomar una decisión, no pierda esa oportunidad, porque tal vez el Señor no se la va a dar dos veces. Siempre el Señor nos da oportunidades y debemos responder diligentemente a esas oportunidades, ser diligentes en lo que debemos ser diligentes, pero también usted se va a levantar y se va a dar cuenta que va a haber momentos para entristecerse, para callarse, para quedarse quieto, para humillarse delante del Señor, para quebrantarse, para poner su boca en el polvo. ¿Sí? Ese es el proceso del Señor con nosotros. Nuestra alma a veces gozosa sirviéndole al Señor, nuestra alma a veces humillada en el polvo, sintiendo que no puede hacer nada, que no puede hacer nada, que es insuficiente y que necesita la gracia del Señor. Y para eso hay tiempos, por eso tan precioso el nombre del libro del hermano Gino, las jornadas. Jornadas alegres, jornadas difíciles, jornadas de abundancia, jornadas de sequedad. Nosotros debemos aprender a dar fruto al Señor en la medida que perseveramos en el Señor, pero debemos aprender a que hay jornadas en las que debemos quedarnos quietos y no hacer nada. Un hermano con el que hemos trabajado mucho en Tesoros me decía, hermano, ¿cuándo vamos a hacer esto y esto y esto y esto? Y teníamos tantas cosas que hacer, y aunque queríamos hacerlas, sabíamos que teníamos que hacerlas. Cuando le decía al hermano, vamos a hacerlo, me decía, hermano, interiormente no tengo ni la capacidad de poner un dedo en ese computador. Y yo lo iba a hacer, yo me iba a esforzar para hacerlo, y tampoco podía hacerlo. Y el hermano me dijo, ¿sabes qué, hermano? Es que no somos máquinas de producción, somos hombres que tenemos que aprender a seguir al Señor y ver cuando el Señor nos da la capacidad de hacer algo, pero también estar quietos cuando el Espíritu no quiere que hagamos lo que nosotros queremos hacer. Porque hay tiempo para cantar, hay tiempo para predicar, hay tiempo para servir, pero también hay tiempo para estar solos allá afuera, humillados. Pero el Señor es el mismo y Él traza esas jornadas. ¿Quién trazó las estaciones si no fue aquel que creó los cielos y la tierra? Asimismo, dice el hermano W. Tozer, nosotros tenemos una jornada trazada, llena de muchas circunstancias que el Señor nos va a permitir vivir para nuestro progreso espiritual. Todo eso sirve. Lo que no es normal es que esas jornadas nos alejen del Señor. Lo que no es normal es que esas jornadas nos amarguen a tal punto que nos apartemos. Lo que no es normal es que pequemos en medio de esas experiencias. Sí, mira lo que decía el salmista. Porque el plazo ha llegado, porque tus siervos
siervos aman sus piedras, y del polvo de ellas tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Miren, hermanos, todas las experiencias que nosotros vivimos sirven tarde o temprano, si las sabemos aprovechar, para la edificación de la casa de Dios. Pedro, Satanás ha venido para pedirte, ¿sabes qué? Me vas a negar. Y vas a llorar y vas a estar en una experiencia bien terrible, Pedro. Pero una vez tú vuelvas, Pedro, porque el Señor sabe que Él va a levantar a Pedro. El Señor va a orar para que en medio de esas circunstancias nuestra fe no se pierda. Porque a veces, hermano, nuestra fe está arraigada a lo que sentimos y a las experiencias agradables que tenemos. Pero cuando la experiencia no es tan agradable, cuando la experiencia es terrible, cuando la experiencia es humillante, cuando la experiencia es quebrantadora, ahí es donde debemos aferrarnos verdaderamente al Señor. Esos pasajes de que ellos caminaron como viendo al invisible, hombres que no tenían una congregación, hombres que no tenían la Biblia escrita, hombres que vivieron en medio de una generación donde todos se perdieron y solo se salvaron 8 personas, aún así fueron constantes, aún así fueron perseverantes, y seguramente no todos los días iban cantando y sonriendo. Como nosotros no todos los días vamos cantando y sonriendo. A veces hay lágrimas, a veces hay dolor, a veces hay tristezas, amarguras, hacen parte del camino. Pero todo eso va a servir para que Sión, la iglesia del Señor, sea edificada. El Señor tarde o temprano nos sacará del polvo. Mira lo que dice. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Aunque usted ore y no sienta, aunque usted ore y no vea respuesta, aunque usted ore y no ve cómo el Señor trae sobre usted las bendiciones, el Señor siempre escucha su oración y tarde o temprano Él la responderá. No hay oración del justo que no sea escuchada. Los oídos de Jehová están atentos a nuestras oraciones. Y es verdad que cuando el alma está pasando por ciertas experiencias, la oración se vuelve más pura, más limpia, porque es de un corazón quebrantado. Mientras estamos muchas veces contentos, alegres, el orgullo a veces sale en nuestras oraciones, la autojusticia sale en las oraciones, pero cuando tú te sientes como un pobre y llegas a la presencia del Señor, como un mendigo que ruega misericordia, que ruega que Él vuelva a ti, que Él ruega que vuelva el gozo, que ruega que vuelva la alegría del Espíritu, ahí tu oración comienza a ser más pura. Ahí es lo que dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuáles son los pobres en espíritu? Los que no tienen nada en ellos, los que no tienen en qué aferrarse, sino claman como mendigos en la presencia del Señor, rogando ser revestidos de Él mismo. Qué cosas, ¿no? Dice, para oír, se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Yah. Seguramente nuestras experiencias son terribles, pero cuando vuelve el gozo, vuelve la alegría, la alabanza va a ser más clara, más pura. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. A veces pasamos por la muerte, pero llega el momento que el Señor nos saca de la muerte. A veces pasamos por experiencias terribles, pero llega el momento que el Señor nos saca de la experiencia terrible. En el Nuevo Testamento está el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, todo un siervo de Dios, preparó el camino del Señor, y tal vez en el momento más glorioso de su ministerio entra a la cárcel. Y tú encuentras que qué pasaría en el corazón y en el alma de Juan el Bautista, que todo lo que él había escuchado directamente de Dios en el desierto, que todo lo que él estaba viendo en Cristo, se le olvidó. A tal punto que manda a uno de sus discípulos a preguntarle al Señor si él era verdaderamente el que había de venir. La fe, la predicación, todo lo que era Juan el Bautista, lo perdió en la cárcel. ¿Por qué? Porque su alma comenzó a pasar por una experiencia que no comprendió y que le llevó a escandalizarse con el Señor. Y el Señor, después de decirle a los discípulos de Juan lo que él estaba haciendo, les dice: bienaventurado el varón que no haya tropiezo en mí.
Porque en el Señor hay jornadas de ministerio glorioso, pero hay jornadas donde estamos en la cárcel aparentemente olvidados por Dios mismo. En las pruebas aparentemente olvidados por Dios mismo. Pero el Señor nos va a sacar. A Juan lo sacó de la cárcel, ¿sí sabía? Lo sacó a su presencia, a la gloria, a tener un lugar entre los grandes profetas que ya habían muerto por causa del Señor. Pero hubo un momento que Juan tropezó. ¿Por qué? Porque no entendió la jornada que el Señor le estaba permitiendo pasar. Por esto se escribirá a la generación venidera, para que el pueblo alabe al Señor. ¿Por qué? Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. ¿Para qué? Para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino. A veces sentimos eso, el Señor nos quita la fuerza, nos quita el ánimo, nos quita las capacidades. Acortó mis días. Dije, Dios mío, no me acortes en la mitad de mis días. Por generación de generación son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Mira qué experiencia este salmista llega a decir estas palabras. Y saben que estas palabras después son aplicadas por el autor de Hebreos al mismo Señor Jesucristo. Hay cosas que nosotros vamos a conocer de Dios en los momentos más difíciles de nuestra experiencia espiritual. Hay cosas que nosotros vamos a experimentar de Dios en los momentos más humillantes de nuestra vida espiritual. Hay cosas que vamos a experimentar de Dios en los días que no quisiéramos vivir, pero que son necesarios. Y todos ellos como una vestidura se envejecen, como un vestido los mudarán y serás mudados, pero tú eres el mismo. Y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros. A pesar de que los siervos pasen por ciertas experiencias, el Señor es fiel a la casa de sus siervos. Y su descendencia será establecida delante de ti. Salmo 6. Ahora miremos un poco la experiencia de David. Otro salmista que también fue un hombre piadoso, que también fue un hombre consagrado al Señor, pero que también tuvo unas experiencias terribles en su alma, el desierto espiritual. Salmo 6, verso 1. Lo más terrible de esa experiencia, muchas veces el creyente que la experimenta o que pasa por allí, es que piensa que de alguna manera el Señor está desagradado con él. Es que de alguna manera piensa que el Señor se ha alejado porque Él ha hecho algo. Y tú te preguntas, ¿pero qué he hecho? ¿Pero por qué? ¿Por qué no siento el gozo? ¿Por qué no siento tu presencia? ¿Por qué me has abandonado, Señor? Clamo a ti, no me respondes, busco de ti y no me escuchas. ¿Qué me está pasando, Señor? Y dice el salmista ahí, Salmo de David, ¿no? Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Hay enfermedades físicas, pero también el alma a veces pasa por enfermedades. Mira que el salmista está hablando es de eso. Mi alma también está muy turbada. Eso es cuando tú sientes el remolino por dentro y no sabes por qué es. Porque miren, curiosamente cuando tú estás firme con el Señor, aunque las situaciones, o sea, interiormente avivado, aunque las situaciones sean difíciles, tú las puedes sobrellevar. Pero cuando interiormente estás turbado, aún las cosas más sencillas nos escandalizan. Hay veces podemos poner la cara así, para que nos humillen, nos abofeteen. Y resistimos, y eso hasta produce cierto gozo en el Señor. Pero hay veces cuando tú sientes ese fastidio que no quieres ver a nadie, esa inconformidad con todo, con todos, contigo mismo, con lo que haces, con tu trabajo, con lo que estás ocupado. Muchas veces el problema no está en lo externo, sino en tu alma. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo?
Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Pero ¿qué está experimentando el alma? Muerte, invierno, sequedad. Porque en la muerte no hay memoria de ti. A veces en esas experiencias se nos olvida todo lo que es el Señor, todo lo que ha hecho el Señor. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Ahí donde tú encuentras que ese evangelio de hoy en día de la alegría, de la risa, a veces no es tan bíblico. Porque a veces los cristianos quieren tener unas experiencias hasta raras. El hermano David Wilkerson cuenta la experiencia del pastor de su congregación, que el pastor estaba pastoreando la congregación donde estaba el hermano. Y un día invitaron al pastor a una conferencia donde había un avivamiento. Todo el mundo quiso saber que había un avivamiento. Entonces el pastor se fue al avivamiento y cuando volvió a la congregación se paró delante de los hermanos y iba a predicar como normalmente lo hacía. En vez de predicar comenzó a reírse. Y a reírse, y a reírse, y a reírse, y a reírse, y duró 40 minutos riéndose. Y dijo, esto es el nuevo mover del Espíritu. Se bajó y no predicó. A los 8 días volvió a hacer lo mismo. Se paró a predicar y comenzó a reírse, y a reírse, y a reírse. Y una risa extraña y constante, que ese era el nuevo avivamiento. Duró 3 meses así sin predicar el Evangelio. Y decían que eso era un nuevo mover del Espíritu. Cuando eso no tiene nada espiritual. Muchas veces la experiencia espiritual pasa por grandes dolores, sufrimientos, angustias. ¿Sí? Si nuestro Señor pasó un momento en el que su alma estaba abatida, en el que su alma estaba angustiada, en el que su alma fue partida, molida, herida, y Él aún así siguió, ¿por qué nosotros no lo vamos a pasar? Si Él fue experimentado en quebranto, varón de dolor. Si Él en algún momento en la cruz gritó, Señor, ¿por qué me has desamparado? A veces vamos a sentir eso, no solo angustia, no solo eso, sino que Dios nos ha abandonado. Pero es una experiencia, es una jornada por la que hay que pasar, pero el Señor nos va a sacar. Todos los salmos, este y otros que hay que hablan del mismo asunto, no terminan en la experiencia, siempre terminan alabando al Señor, porque el invierno pasa y comienza la primavera y comienza el verano, donde hay luz, donde hay alegría, donde hay gozo. Pero a veces el camino es ese, así como el camino de la gloria para Cristo fue la cruz y la muerte, así muchas veces aún para nosotros es eso. Generalmente un hermano me decía, hermano, siempre que estoy pasando por experiencias así, siempre que el Señor me pasa por una sequedad terrible, es que sé que viene la abundancia, es que sé que viene el fruto, es que sé que vienen muchas de las respuestas que el Señor nos ha venido anunciando. Así como la vida de Juan el Bautista. Los primeros años de Juan el Bautista, ¿dónde fueron, hermano? En el desierto. Pero el Señor decía por el profeta, yo voy a convertir tu desierto en ríos de agua viva. Y seguramente, y así fue en la vida de Juan el Bautista, Juan pasa de estar en el desierto, en la soledad, a estar en un ministerio público y lo que lo acompañaban eran las aguas. Así muchas veces Dios va a hacer con nosotros ciertas cosas, pero para preparar nuestra alma para esas cosas, nos pasa por muerte, para que nosotros veamos claramente que no somos nosotros, sino que nuestra alma está experimentando la resurrección y el nuevo comienzo del Espíritu, que constantemente va en progreso en nosotros. Dice el salmista, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los que hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. O sea, de alguna manera el salmista comenzó a salir de su experiencia. Se avergonzarán y se turbarán muchos de mis
Se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y se avergonzarán de repente. Ahora sí volvamos a cantar los cantares para leer esa parte y terminamos, hermano. Desde el verso 8, vamos a leerlo desde el 8, ahorita leímos fue el 10. Esta experiencia curiosamente sucede en los primeros capítulos del Cantar de los Cantares. Ni siquiera estamos hablando de una mujer que es madura, sino una mujer que está comenzando a caminar con el Señor y ya tiene muchas experiencias con el Señor y el Señor la pasa por esto. Ella viene hablándole aún a los hermanos, diciendo ella en los versículos anteriores, venid, invitando a muchos al Señor. Pero ella después en este pasaje pareciera que pasa algo en la experiencia de la sulamita. Mira lo que dice. La voz de mi amado, he aquí, él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Esos montes y esos collados son las pruebas que hacen parte del camino. El Señor dice en uno de los profetas que hará nuestros pies como de siervas para afrontar las alturas. El Señor fue aquel siervo que pasó por las circunstancias más difíciles y venció. Pero mira que el Señor viene a nosotros en medio de circunstancias así, en medio de montes. Y la amada se da cuenta de eso. Dice, mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. O sea, mi amado viene en medio de circunstancias que son adversas, pero para él no es difícil, porque estos animales tienen la capacidad de caminar por el monte de una manera muy fácil. Dice, helo aquí. Ella está pasando el invierno, pero ella comienza a percibir que su amado viene en medio de esas circunstancias y comienza a darse cuenta que él está en medio de esas circunstancias. Aunque él no la ayuda, aunque él no la levanta, él está ahí. Está tras nuestra pared. Está en la casa ella pasando el invierno, no puede salir por el clima, no puede salir por las situaciones. Y el amado está ahí, pero está fuera de la casa, pero está observando cómo ella responde a las situaciones que está viviendo. Qué experiencia tan tremenda, ¿no? El amado ahí afuera de la casa mirando cómo está viviendo el creyente las experiencias que le ha permitido vivir. Mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Pero él llega un momento que él mira, observa, escucha nuestra oración y hace. Mi amado me habló. No la dejó en lo que ella estaba experimentando, no la dejó en sus circunstancias. Y me dijo, levántate, oh amiga mía. Porque se acuerda cómo gritaba el salmista, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué me has abandonado? Miren, hermano, las experiencias espirituales más difíciles son para los más cercanos, para los más experimentados, para los que anhelan cada vez estar más cerca del Señor. A esos es a los que el Señor les permite pasar por estas circunstancias. Dice, oh amiga mía, y mira las palabras del Señor para su amada, hermosa mía. O sea, a pesar de lo que estás pasando, de lo que estamos viviendo, para el Señor su esposa siempre es importante, siempre es hermosa, siempre es de valor, siempre es algo único para Él. El precio que Él pagó por nosotros, hermano, por nuestras vidas, por nuestras almas, nunca va a ser menospreciado por Él mismo, ¿no? Levántate, o sea, no se quede en esa posición. Sí, a veces quedamos postrados, pero el Señor nos levanta. Y ven, porque he aquí ha pasado el invierno. O sea, sí vino, sí trajo consecuencias, pero pasó. Se ha mudado, la lluvia se fue. Y pasó todo lo difícil, todo lo contrario, todo lo adverso, toda la angustia de nuestra alma. Y mire lo que comienza a decir el Señor. Se han mostrado las flores en la tierra. ¿Saben de qué hablan las flores, hermanos? De la belleza. Hay cosas que nuestra alma, van a embellecer nuestra alma, nuestro ser, después de ciertas circunstancias. El Señor nos pasa, pero es como aquella tierra que la aran para poder sembrar algo verdadero. Se han mostrado las flores en la tierra. Como un día un hermano me contaba, hermano, pasamos por una jornada tan terrible.
Le dije, y comenzó a contarme lo que estaba pasando. Le dije, ¿y qué quedó de todo eso? Y saca su guitarra y el hermano comienza a cantar canciones. En una jornada que pasó, compuso más de 50 canciones preciosas para el Señor. Miren, hermano, aún de esas experiencias terribles, Dios puede sacar cosas preciosas, hacer florecer lo que antes no tenía color. ¿Sí? Muchas veces, como dice la canción del hermano Gino, llegamos a un punto donde creemos que todo se había perdido. Pero al fin amanece un nuevo día. Y la luz que antes se había perdido, volvió. Y las cosas que antes el Señor nos había dado y nos había quitado, regresan más grandes, más prósperas, más bendecidas, con más fruto, con más abundancia. Porque así el Señor es con sus hijos. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Sí, hay tiempos que lloramos, sufrimos, pasamos angustia, nos sentimos muertos espiritualmente. Pero hay momentos donde eso pasa y viene la canción, viene el gozo, viene la oración, viene la alegría, viene la nueva esperanza, viene aquello que nos va a dar fuerzas para seguir adelante. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Mira, antes el salmista, ustedes han escuchado al profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque las manadas sean dispersadas, porque a veces tú quieres en nosotros y en la iglesia. Tú quieres que la iglesia florezca, tú quieres que la iglesia crezca, tú quieres que los hermanos estén animados y los hermanos se reúnen, los hermanos se animan, los hermanos están pasando problemas. Queremos que haya fruto en medio nuestro y solo hay muerte. Y eso a veces pasa. Queremos que la iglesia crezca y en vez de crecer, disminuyen. Como Habacuc, Señor, pero aún así tú eres mi fortaleza y mi Dios. Pero llega el momento en que la iglesia tal vez comienza a florecer y tal vez lo que estaba muerto comienza a resurgir y comienza a dar fruto para alegría de los que están ahí y para alegría de muchos. Lo que parecía que había muerto, lo que parecía que se había destruido, comienza a crecer y a dar fruto nuevamente. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Antes todo era tristeza, antes era angustia, y tú ahora comienzas a percibir en tu caminar y en tu andar cómo tu alma percibe la dulce fragancia de Cristo en todas las cosas que haces. Eso es precioso, ¿no? Pasar de un momento en el cual no puedes hacer nada y estás muerto, a sentir constantemente cómo el Señor te acompaña cuando te levantas, cuando caminas, cuando oras, cuando lees, cuando trabajas, cuando estudias, cuando toda tu vida coge otro aroma y otro perfume. ¿Qué es eso? Ha venido el tiempo del verano, ha venido el tiempo del cambio, ha venido el tiempo del fruto, de la alegría, del gozo. Pero se pasa por el invierno. Levántate, no te quedes ahí, levántate. Oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Yo me acuerdo hace un tiempo, hace algunos años estábamos pasando una experiencia tan terrible, Señor, ¿sabe por qué pasamos por esas cosas? Y así postrados. Yo decía, Señor, lo único que tú puedes hacer, solo un milagro nos va a sacar de esta situación. Y sonó el teléfono. Un hermano que nunca nos había llamado, años esperando una llamada, sonó el teléfono, lo contestamos y el hermano comenzó a hablarme y era la respuesta a oraciones que llevábamos años haciendo. Sentía como el Señor me decía, ahora te pasé por la prueba, te pasé por esto, ahora te saco. Y de ahí en adelante comenzó una jornada muy preciosa de gozo y alegría. Pero muchas veces las jornadas preciosas de alegría las preceden la muerte. Y debemos aprender aún en nuestra muerte, hermanos, a ser fieles, a seguir, a creer, a esperar, a confiar en el Señor, a callarnos en el Señor cuando pasan esas circunstancias terribles en nosotros y aún terribles en la iglesia, porque ciertamente la llamada no solo habla de nosotros, sino de las experiencias que tiene que vivir la iglesia, y el Señor nos permite ser fieles al Señor cuando la iglesia está en verano, pero también cuando la iglesia está en invierno, cuando estamos gozosos, alegres y hay el perfume de Cristo, pero también cuando estamos experimentando las pruebas, el dolor y las tristezas. Un hermano una vez le decía, hermano, ¿y cómo estuvo la reunión? Me decía, hermano, pura tristeza, puros llantos y lamentos.
Esa ha sido nuestra jornada en este tiempo. Pero eso pasa. A veces hay tristeza, hay lamento, hay lloro, pero el Señor después nos saca al fruto y la alegría. El invierno espiritual. Estas son cosas de las que uno no habla comúnmente, pero que sí pasan en la vida cristiana y debemos conocerlas y entenderlas. Amén. Vamos a orar para terminar, hermanos. Señor, te damos gracias en este día, Señor, por permitirnos reunir, por este año que ha pasado, Señor, por las cosas que tú has hecho en este año, por las cosas que hemos vivido, experimentado en este año, por lo que tú has querido para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para luchar con tu voluntad, Señor? Tú nos has llevado, tú nos has conducido por el frío, por el agua, por el gozo, por la tristeza, porque así lo has querido, Señor. Tú has permitido que nuestra alma pase, nuestras vidas pasen, tu iglesia pase, nuestras familias pasen por ciertas circunstancias que a veces no entendemos, que a veces no son agradables, pero que creemos que tú estás detrás de todas estas cosas y que nos vas a sacar adelante, Señor. Tú nunca desechas a los que en ti esperan, tú nunca abandonas a los que en ti confían, siempre tú haces algo nuevo, algo bueno, algo útil de las angustias y de nuestras pruebas. Te damos gracias porque tú eres el pastor y obispo de nuestra alma, tus ojos atentos a lo que vivimos, a lo que sentimos, a lo que pensamos, a lo que deseamos, siempre ahí tú probando nuestro corazón, guiándonos, corrigiéndonos, Señor, tratando con nosotros, Señor, según tu voluntad. Así lo determina, Señor. Te damos gracias. Oramos unos por otros. Oramos por los que hoy en día tal vez están pasando por experiencias difíciles. Oramos tal vez por los que están experimentando situaciones contrarias, adversas. Oramos para que tú los ayudes, tú levantes a tu pueblo, tú levantes a tu iglesia. Tú edifiques Sion, como decía el salmista, que tú traigas las piedras que han de ser parte de la edificación. Tú eres el que añade cada día los que han de ser salvos. Tú eres el que da el crecimiento en la iglesia, Señor. Tú eres el que nos madura, el que produce fruto en nuestras vidas, Señor. Glorifica tu nombre en medio nuestro, glorifica tu nombre en medio de nuestras circunstancias, Señor, y haz que tu obra crezca, Señor. Oramos por este año que comienza, Señor. Oramos para que tu reino avance, oramos para que podamos aprovechar al máximo el tiempo posible para ti, Señor. Oramos para que tú levantes a tu iglesia, Señor, como un poderoso ejército para la batalla que se ha de enfrentar en estos tiempos. Levanta una generación de hombres, de mujeres en toda la tierra que te amen, que te sigan, que perseveren, que sean fieles a ti, Señor. Y ayúdanos a participar en eso que tú estás haciendo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a ser buenos administradores de tu gracia, Señor. Que podamos administrar fielmente lo que tú nos has dado y lo que tú estás haciendo en medio nuestro, Padre. Para tu gloria, para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor Jesús. Y adorar a ti, poder.